lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta tu bondad para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea operando en nuestras vidas, despertando, Señor, nuestro sentido en cuanto a tu perfecta voluntad. Necesitamos de tu ayuda como siempre. Nada podemos hacer sin ti. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo tome el dominio y el control en esta noche, Señor, de este lugar. Reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu gracia abundante sea sobre de tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros venimos recibiendo algo muy hermoso en cuanto a la naturaleza y el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Como ciudadanos del reino, que en la venida del Señor están preparados, están listos como las vírgenes prudentes, las 5 vírgenes prudentes que no solamente tenían su lámpara encendida, sino que también poseían aceite. Y cuando se tardó el esposo, las imprudentes le faltó algo y no pudieron entrar. Pero las prudentes pudieron recargar sus lámparas, y cuando se escuchó la voz de que he aquí el esposo viene, salid a recibirle, entonces las prudentes pudieron salir. Entonces nosotros hemos estado viendo, hermano, en cuanto al carácter que debe de tener los que creen en el nombre del Señor, y a la naturaleza y ese carácter como ciudadanos del reino de los cielos. Es decir, como ciudadano del reino de Dios, donde, hermano, nosotros hemos recibido una dirección de parte de Dios para que Dios nos vaya llevando y nos vaya iluminando en todas las cosas. Por eso, hermano, hablamos de la venida del Señor. ¿Por qué hablamos de estas cosas, de que el Señor va a venir pronto, el Señor viene a buscar a su pueblo, vendrá como ladrón en la noche? Justamente para que nosotros, lo que hemos creído, hermano, nos despertemos y no durmamos como los demás, sino que estemos preparados, hermano, preparados, esperando al Señor con un corazón totalmente consagrado para Él y recibiendo la instrucción del Señor, recibiendo la instrucción de Dios mediante la cual a nosotros nos va llevando hacia un lugar. Por eso nosotros hemos leído en esta noche Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante, donde, hermano, el apóstol dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos
anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y es con su Hijo Jesucristo. Entonces dice, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos oído, lo que nosotros palpamos, esto nosotros le testificamos, lo que estamos hablando, está diciendo el apóstol, no son palabras infladas, ni son palabras de una mente humana, carnal, sino que nosotros justamente estamos testificando de aquellas cosas que hemos visto. Hemos visto la vida eterna. Hemos visto la vida de Dios manifestada y expresada a través de un hombre. Y no solamente hemos visto, hemos oído palabras que provienen de Dios, palabra de Dios, palabra de vida eterna. Por eso lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos, eso es lo que a ustedes le comunicamos, porque nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Y si ustedes tienen comunión con nosotros, también van a tener comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos oído tocante al verbo de vida, hermano, eso os anunciamos, eso os anunciamos. Entonces nosotros vimos cómo es que la palabra de Dios nos va llevando a la naturaleza y al carácter de un ciudadano del reino de los cielos. De un ciudadano común, natural de esta tierra, sabemos sus acciones, como un hombre natural, sus actitudes, pero nosotros estamos siendo llevados para manifestar otra cosa, justamente la vida de Cristo, la cual fue derramada dentro de nuestro corazón, y estamos siendo llevados mediante, hermano, doctrina, formas de doctrina para la manifestación de esta vida. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Justamente abrió nuestros ojos para que nosotros veamos. Y la Biblia dice así, lo que hemos visto, porque nosotros miramos a los apóstoles. ¿Qué es lo que vieron? Ellos dijeron, Jesús les dijo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno dicen que eres el profeta, otro dice que eres Juan el Bautista que resucitó de los muertos, otro dicen otra cosa. Y Jesús les dijo, ¿qué es lo que dicen ustedes? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiere decir que, hermano, hay diferentes maneras de mirar. Uno puede mirar con los ojos que mira el Señor y otros pueden mirar las cosas con los ojos del mundo. Y la visión con que estén mirando, hermano, van a tener un juicio sobre lo que ven. El juicio sobre lo que ven diciendo que es bueno o que es malo. Si nosotros miramos con la visión del Señor las cosas, nosotros vamos a saber diferenciar lo que corresponde al reino de los cielos y al reino de las tinieblas y hacer una separación de lo malo y de lo bueno para tomar lo bueno y seguir el curso de esta naturaleza espiritual que nosotros hemos recibido. Pero si miramos con los ojos del mundo, entonces todo lo que dice Dios nos va a parecer mal y nos va a parecer que todo lo que dice el mundo es correcto y es perfecto y así debiera de ser. Por eso los hombres dijeron, uno dice que eres Elías, otro dice que eres Juan el Bautista, otro dice otra cosa, pero ¿y vosotros qué dicen? Y nosotros decimos que tú eres el Cristo. Los ojos de su entendimiento fueron abiertos para que entiendan, para que comprendan los misterios de Dios. Por eso es que ellos podían hablar de estos misterios. Y él dice, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos palpado con nuestras con nuestra mano tocante al verbo de vida, porque la vida ha sido manifestada y nosotros la vimos y lo testificamos. Y no solo le testificamos, le anunciamos esta vida. Entonces, ¿a quién le anunciaban esta vida? A los que habían creído. Por eso decimos que las doctrinas del Nuevo Testamento no son para el hombre viejo, para un hombre viejo que no puede, hermano, ponerse ni siquiera una de las vestimentas que el Señor ha dado, hermano, para el hombre espiritual, porque Dios dio vestimenta para que el hombre espiritual se vista, hermano, como escogido de Dios, pero esas prendas no entran nunca jamás en el hombre viejo, el cual para Dios ya murió. Quiere decir, hermano, que las doctrinas que Dios envía nunca van a encajar con la vieja naturaleza.
Siempre la vieja naturaleza va a encontrar tropiezo en la palabra de Dios, va a encontrar tropiezo en las doctrinas del Señor, va a encontrar tropiezo en la palabra que sale de la boca de Dios y no la va a poder entender. La va a escuchar, la va a ver y va a decir dentro de su corazón, no, eso no es así, sí es lo mismo. Entonces nosotros hemos sido llamados para mirar las cosas desde el punto de vista que la mira el Señor. Por eso nuestros ojos fueron abiertos para que nosotros, teniendo ojos para ver, veamos, para que teniendo oído para oír, oigamos, porque muchos desearon ver y oír lo que nosotros vemos y oímos y nunca lo pudieron alcanzar. Pero a nosotros nos fue dado eso. A usted, a mí, a lo que hemos creído, hermano, nos fue dado eso, que escuchemos la palabra de Dios y reconozcamos la voz de Dios en cada una de sus letras que Él envía. Por eso la palabra de Dios para nosotros, para los que amamos al Señor, no es gravosa, no es carga. Nosotros miramos y vamos descubriendo en la medida que vamos avanzando en el Señor, la bendición que trae, hermano, esta palabra, la palabra de Dios. La bendición que trae para nosotros. Entonces, nosotros hemos estado hablando en un tiempo cómo es que, hermano, los apóstoles, ellos decían en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, cuando decía, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y nosotros vimos en otra oportunidad el río de Dios. Entonces podemos ver que hay dos corrientes. Una corriente que procede de Dios, un río que procede de Dios y otro río que procede justamente, hermano, del diablo, del mundo. Dos ríos diferentes. Sin embargo, el que procede del mundo es un río, hermano, que tiene una gran injerencia entre todos los hombres y es un río que va arrastrando hacia el mal. Por eso es que, hermanos, los apóstoles le enseñaban lo que habían recibido. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿por qué llevaba? ¿Y a quién le hablaba de esta manera? A los que habían creído, a los que tenían oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, a los que podían percibir a Dios, aquellos hermanos que se gozaban en la palabra del Señor. Esta palabra era y es para el hombre espiritual. No hay una sola doctrina que sea para el hombre viejo. No la puede resistir, él no la resiste, él está en desacuerdo. El hombre viejo, hermano, está en oposición de todo lo que dice Dios porque él quiere correr en la corriente del mundo. Pero nosotros hemos sido arrancados, sacados del mundo y trasladados al reino de su amado Hijo, donde hemos sido entregados a una forma de doctrina, es decir, una manera de vivir, no a la manera de los hombres, sino a la manera de Dios. Para eso hemos sido sacados del mundo. Por eso viene la instrucción del Señor. ¿Para qué? Para corregirnos, para que todo lo que se sale del camino se meta adentro, para que todos nuestros pensamientos erróneos, mediante la palabra de Dios, hermano, se enderece. Es decir, el corazón, la mente, el pensamiento se vaya ajustando a la palabra del Señor a causa del supremo. No se olvide, hermano, tenemos no un llamamiento común, sino un supremo llamamiento, hermano, de Dios para que nosotros, lo que hemos creído, alcancemos la imagen de su Hijo. Por eso entregado a una forma de doctrina. Si Dios hubiera querido que usted sea salvo nada más, y bueno, hubiera ido en cuanto lado que hablan de Dios. Pero no, acá no solamente nosotros hablamos de Dios. Dios nos está llevando en una dirección correcta para la formación del cuerpo de su Hijo Jesucristo. Entonces eso ya tiene otras exigencias que nos llevan más allá. Primeramente a negarnos a nosotros mismos, a rendir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a los pies del Señor y entregarnos a su plena voluntad. A causa del llamamiento que tenemos. Nuestro llamamiento no es un llamamiento liviano, no, es un supremo. Es decir, es un profundo llamamiento, hermanos del Señor. No somos llamados a nosotros a caminar por las orillas del río de Dios, sino que somos llamados a nadar en aguas profundas del conocimiento, de la ciencia y de la sabiduría de Dios.
Aguas profundas, ahí somos llamados a navegar. Por eso es que los apóstoles no se podían callar lo que ellos habían recibido. Si ellos sabían de quién habían recibido la orden, habían visto, habían palpado, hermano. Por eso ellos testificaban y ellos decían así: lo que nosotros hemos visto, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. No es algo que nos contaron. Esto no es un cuento de hadas, es la realidad, la verdad del Dios vivo, la verdad de aquel que creó el cielo y la tierra, la verdad de aquel que produjo en nosotros este llamamiento. Por eso estamos en esta noche reunidos en este lugar, a causa del supremo llamamiento que tenemos. Si no hubiéramos sido nosotros alcanzados con este supremo llamamiento, no estaríamos en este lugar. Estaríamos, vaya a saber en qué otro lado, pero ¿sabe qué? Su llamamiento es supremo, por eso está en este lugar, para ser instruido mediante el río de la palabra del Señor. Entonces nosotros en otro tiempo, hermano, la corriente del mundo nos llevaba, pero Dios nos tomó, nos sacó de esa corriente y nos introdujo en su río, en el río de Dios. En este río de Dios, en la palabra de Dios, mediante la palabra hemos nacido. Y mediante este río vamos desde la niñez hasta la madurez del Señor. Entonces Dios nos está llevando. Mire, los que no andan en este río nunca van a poder entrar a la madurez espiritual. ¿Y qué tanta necesidad hay, hermanos, de hermanos y hermanas maduros y espiritualmente, maduras espiritualmente, que puedan ayudar, fortalecer, alentar y dar palabras de vida a los necesitados? Qué necesidad que tenemos en este tiempo, hermanos, de hombres y mujeres maduras. Pero no hay otra forma de madurar si no es en el río de Dios. Por eso no podemos nosotros volvernos a la corriente de este mundo de donde Dios nos sacó, porque nunca vamos a alcanzar la madurez. Siempre vamos a ser las mismas personas, con las mismas mañas, los mismos pensamientos, sentimientos y actitudes. Pero si nosotros, hermano, dejamos que el río de Dios, hermano, nos envuelva y nos dejamos llevar, hermano, por la corriente del Señor, por el río de Dios del Señor, entonces nosotros iremos de crecimiento en crecimiento hasta alcanzar la madurez deseada y necesaria para ser de bendición a otros. Ahora quizás necesitamos que otros nos bendigan, que otros nos hablen, que otros nos conforten, que otros, hermanos, nos alienten. Necesitamos que otros, cuando nosotros, hermano, al causa del tiempo que tenemos en el Señor, deberíamos ser los que consuelen y alienten a otros. Por eso a los hebreos le dijo, debiendo ser ya maestros, hombres y mujeres que iluminen, que aclaren, que lleven a otros, tienen necesidad de que se los vaya llevando, que se les vaya dando las primeras instrucciones. Y nosotros dijimos, ¿cuál es la primera instrucción que le damos a un alma nueva? Se tiene que congregar. Es lo primero que le decimos. Bueno, hermana, ahora que ha recibido a Cristo, ahora tiene un paso más que hacer, pase por las aguas del bautismo. Y ahora que ha pasado por las aguas del bautismo, ahora, hermano, persevera en la iglesia, venga, no falte de la congregación. Lo primero que le decimos, los primeros rudimentos. Hermano, ¿y cuánto tienen necesidad de que se le vuelva a dar los primeros rudimentos y que se le diga, congréguese, hermano, no se quede, esfuércese, congréguese? Y no estamos hablando de alma nueva. Hombres y mujeres que deberían de ser ya maestros, arrastrando y llevando a otro, hermano, a que se congreguen y que estén en la presencia del Señor. Ellos tienen necesidad de que ellos sean arrastrados. Lo que tendrían que enseñar y ser maestros, siguen siendo alumnos de primer grado. Qué triste. Sin embargo, nosotros, si nos metemos en el río de Dios, y dejamos que el río de Dios nos lleve, justamente la palabra que hemos recibido, la palabra ingerida, a nosotros nos lleva. Nos da un nuevo nacimiento, una muerte y un nuevo nacimiento espiritual, y de ahí nos dejamos llevar por el río de Dios y nos va llevando hasta la madurez. Pasamos por la niñez espiritual y avanzamos hasta alcanzarlo todo en el río de Dios, hasta alcanzar la madurez. Entonces, ¿cuál es la forma y el medio de alcanzarlo? Entonces volvemos a leer Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Entonces dijimos, ¿qué vida fue manifestada? La vida de Dios, es decir, la forma de vivir de un hombre de Dios sobre la tierra. Por eso decimos la naturaleza y el carácter que deben de tener los ciudadanos del reino de los cielos. Hemos sido cambiados de ciudadanos, de ciudadanía. Éramos ciudadanos humanos, terrenales, terráqueos de esta tierra. Sin embargo, Dios hizo algo en nosotros. Nos dio una muerte y un nuevo nacimiento y nos dio una nueva ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos, está en Dios. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol hermano dice? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y como fue manifestada y la hemos visto, testificamos. Y no solo testificamos, os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y a nosotros se nos manifestó. Y no solo que se nos manifestó, sino que esa vida fue comunicada en nosotros y está dentro de nosotros, y eso es lo que nosotros anunciamos, para que esa vida que estaba en Dios, que estaba en Cristo y está en nosotros, también esté dentro de vuestros corazones. Les anunciamos la verdad de Dios. Por eso dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros que tenemos comunión con el Padre. Quiere decir que los que no tenían comunión, hermano, con aquellos que eran enviados de Dios, ¿cómo podían decir que tenían comunión con el Padre? Miramos a los judíos, ellos entraban al templo, cantaban, oraban a Dios, pero vino el dueño del templo y el dueño de todas las cosas y la Biblia dice que lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, lo pusieron al costado y ellos decían que ellos estaban sirviendo a Dios. Y si estaban sirviendo a Dios, ¿cómo es que no podían oír la voz de Dios? Porque la voz de Cristo es la voz de Dios. La voz de un enviado es la voz de Dios. Es decir, es el mismo Señor, hermano, que envía su palabra para su pueblo. Entonces, ¿cómo podían decir ellos que estaban sirviendo a Dios y no querían oír a aquel que fue enviado de Dios? Miramos a Juan, era un enviado de Dios. ¿Qué es lo que hicieron con Juan el Bautista? Hermano, lo llevaron, le cortaron la cabeza, no le aceptaban su palabra. Vino Cristo, tampoco, hermano, aceptaron su palabra. Y ellos decían que eran de Dios. ¿Será que aquellos que rechazan la palabra del Señor serán del Señor? Porque los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Los que son del Señor, ellos oyen la palabra de Dios, no solamente que la escuchan, sino que ellos perciben, se dan cuenta que viene del Señor. Entienden, para ellos la palabra de Dios no es gravosa, no es un peso. Para ellos la palabra de Dios es alegría en sus corazones. Y que, hermano, el sabio lo corrija, es para él un refrigerio. Gracias, hermano, usted me enseña cómo servir mejor al Señor. Nosotros hablamos no hace mucho de cómo debe de ser el servicio de la alabanza al Señor, porque iba a venir el tiempo en que, hermano, se iba a acabar la adoración en la carne y ya se terminó, porque Dios no recibe más adoración en la carne. Venía la hora y ahora era cuando los verdaderos adoradores iban a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Quiere decir que la adoración en la carne se acabó, se terminó. Ahora debe de ser la adoración en el espíritu. Por eso la necesidad de nosotros que hemos creído, que hemos muerto, que hemos nacido de nuevo, que velemos y oremos. Que velemos y oremos, de tal manera que tengamos comunión con aquel a quien nosotros elevamos nuestra alabanza y nuestra adoración. Entonces vino el tiempo que se terminó los adoradores en la carne. ¿Por qué? Porque ahora venían los adoradores en espíritu y los adoradores en verdad. Entonces, ¿mediante qué, hermano, es corregido el hombre? Mediante la palabra del Señor.
El apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 17, él dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Así que fuimos entregados a nosotros a una forma de doctrina, sí. ¿Y a dónde nos lleva esa forma de doctrina? A alcanzar la imagen de Cristo. Es decir, el río de Dios. El río de la palabra que el Señor envía, transformador, que cambia el corazón, que cambia la mente, el río de Dios que produce que aquel que cree y que recibe, se produzca dentro de él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Es decir, que se produce, hermano, en esa persona que cree, que ha recibido en él. Él es una fuente que otros pueden venir y beber de él. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría. Ah, él tenía, sí. ¿Y qué de los que creen? ¿Y qué de los que recibieron el Espíritu de Dios? ¿Y qué de aquellos que han sido llamados para ser fuente? Porque Jesús fue una fuente en su tiempo, pero ahora es nuestro tiempo para que los que creemos, lo que hemos recibido de Dios, lo que entramos en una madurez espiritual, seamos fuente de vida para otros, que otros beban de nosotros la palabra que viene del Señor. Por eso no podemos nosotros dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos callarnos, no podemos, hermano, nosotros cerrar nuestra boca, tenemos que hablarlo. No podemos hablar otra cosa que no sea la verdad de Dios. Lo que nos fue revelado, lo que nos fue enseñado, lo que hemos recibido es lo que nosotros damos. Y lo que nosotros damos no es de nosotros, sino que proviene del Señor, proviene de Dios. Y lo que usted escucha y lo que usted recibe de aquellos que dan y permite que eso entre dentro de su corazón, produce dentro suyo aquello para lo cual Dios lo envía. Y lo va llevando en una madurez espiritual. Por eso decía, lo que hemos visto y oído, eso también nos anunciamos. Es decir, no queremos que lo que nosotros hemos aprendido y sabemos quede con nosotros. Se lo queremos transmitir también. Que lo que está dentro de nosotros también esté dentro de ustedes. Que lo que nosotros sentimos de la palabra de Dios y de lo que produce Dios dentro de nosotros, ustedes también lo sientan. Que la comunión que sentimos, que tenemos con el Padre y con el Hijo, ustedes también la posean. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les anunciamos para que lo que nosotros estamos disfrutando de comunión con Él, de caminar con Él, de recibir de Él, ustedes también disfruten, caminen y hablen con el Señor. Por eso os anunciamos lo que nosotros recibimos, lo que Dios puso dentro de nuestro corazón. Hermano, lo que el Señor ha hecho dentro de nosotros, no vamos a cesar de decirlo. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, ¿para qué, hermano, se manifestó? Para que esa vida eterna también esté dentro de ellos. ¿Para qué se manifestó la vida eterna en mí? Para que esta vida eterna que está en mí también esté dentro de ustedes. La vida eterna. La vida eterna, la vida de Dios, la vida que tiene un principio y que no tiene fin. Una vida diferente a la vida del mundo, es la vida del cielo. Por eso no podemos callar lo que hemos recibido. Nosotros miramos la palabra del Señor y la Biblia dice que un hombre fue sano. Los apóstoles los sanaron en el nombre del Señor, un hombre fue sano. Y inmediatamente vinieron aquellos enemigos de Dios que decían que servían a Dios en oposición. Lo tomaron preso, lo pusieron preso, lo llevaron en la cárcel y después lo llamaron y le intimaron que no hablen en el nombre del Señor Jesús. Porque ellos decían, este hombre, ¿sabe por quién recibió esta sanidad? Por Jesús, que fue muerto, que resucitó al tercer día. Por él este hombre ha sido
sido sanado. Entonces no querían, los enemigos de Dios que parecían que eran amigos de Dios, no querían que se anuncie el nombre del Señor. Pero los apóstoles le dijeron, ustedes piensen, ¿a quién es necesario obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Porque nosotros no podemos dejar de decir las cosas que el Señor a nosotros nos ha manifestado. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Castíguenos, pónganos en la cárcel de más profunda, pero en cuanto nos suelten, hablamos del Señor. Castíguenos, dennos azote lo que quieran, pero cuando salgamos no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Por eso es que Juan dice así, verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos amados, hay un río, el río de Dios, que nos va a llevar a una madurez espiritual. Hay una dirección, una forma de doctrina a la cual nosotros hemos sido entregados. Mediante esta forma de doctrina vamos alcanzando la imagen de Cristo. Hay una palabra, la palabra de Dios enviada, que va a confortar el corazón de los débiles y va a dar fuerza a aquellos que no tienen ninguna. Un río, el río de Dios, que nos lleva a un perfeccionamiento. Esto para los que tienen oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oramos todos juntos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu grande amor. Gracias por tu Espíritu Santo que llenó nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Gracias por haber abierto nuestros ojos para que veamos, nuestros oídos para que oigamos, pues podemos ver y podemos oír. Gracias, Señor, por haber hecho esto dentro de nuestros corazones. Tu Espíritu Santo, Señor, ha operado en nosotros y nos va llevando en una perfección gloriosa hasta alcanzar la imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias por tu amor y por todas las cosas que nos das en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.